Artesanía que inspira, moda que triunfa. Impulsamos tu talento, tu negocio, tu futuro. Hola, les damos la bienvenida a esta jornada protagonizada por el Servicio de Apoyo Técnico especializado a empresas y profesionales artesanos del sector de la moda de Tenerife, dentro del proyecto Cualifícate 2025, que está subvencionado por el MEDI, FEDECAN del Gobierno de Canarias y Fundación FIFEDE del Cabildo de Tenerife. Hablaremos de proyectos artísticos, prevención de riesgos y protección de datos. A continuación, toma la palabra Daniel Pajes, diseñador y director artístico, que nos va a hablar de cómo preparar la documentación y el proyecto artístico para que una firma pueda acudir a un evento. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Daniel Pajes, casi todos me conocen, hemos trabajado muchas veces juntos y yo les voy a dar algunas pinceladas y recordar un poco, porque ya casi todos más o menos saben cómo presentar la documentación para participar en un evento de moda. Yo lo voy a refrescar y voy a marcar algunos puntos importantes. A pesar de que estamos saliendo, la semana pasada fue la Semana Internacional de la Moda de Tenerife y lo tengo bastante fresco, me he preparado un guión para no saltarme nada y tenerlo todo bastante claro. Bueno, cuando una marca piensa participar en un evento de moda, puede ser una semana internacional, preparar su propio desfile o una plataforma de diseñadores, suelen centrarse en el diseño de su colección, de sus prendas, etc. Pero la realidad es que los organizadores de ese evento o la organización de esa Semana de la Moda esperan mucho más de ellos que no solo la colección en sí. Vamos a hablar de cómo una marca debe prepararse para acudir a este evento. ¿Qué busca realmente un evento de una firma? Pues aparte de la calidad de sus diseños y de sus prendas, hay 4 aspectos fundamentales que son importantísimos a la hora de participar. Son la identidad, la profesionalidad, la coherencia y la viabilidad. Una marca debe tener personalidad propia, ya de eso saben bastante. Debe de explicar a través de sus diseños qué es y qué quiere comunicar. Debe ser profesional, esto es súper importante, debe cumplir los plazos, responder con rapidez, entregar la documentación organizada. Muchas veces la organización de un evento pues pide la música, el lookbook, el casting, etcétera, y en un correo responden con un archivo, en otro responden con otro. Entonces organizarse y enviar la documentación bien organizada es fundamental para demostrar que son una marca profesional. Además, todo el proyecto en sí debe contar la misma historia. La colección, las prendas, la selección del casting, el maquillaje, la música que aportan, la puesta en escena. Y todo esto debe tener una viabilidad, es decir, las ideas deben de poder producirse. De nada nos vale soñar si luego vamos a llegar a un evento que no tiene las características técnicas que nosotros necesitamos. Entonces es importante informarse de cómo es el evento en sí y qué voy a solicitar yo, qué requisitos necesito, si los voy a tener o no. En cuanto a la importancia del proyecto artístico, el proyecto artístico en sí es un documento que explica cómo la marca quiere presentarse ante el público y sirve para convencer a la organización de que la idea y el proyecto y la firma están capacitadas para estar en dicho evento. Sirve para coordinar todos los equipos que forman dicho evento, ya sea de equipo de backstage, equipo de iluminación, equipo de sonido, para guiar toda la producción en sí y para comprobar que la visión de la firma y del evento al que quiere participar es la misma. Ahora vamos a centrarnos un poco más en qué debe contener el proyecto artístico. El proyecto artístico debe de tener el concepto de la colección en sí, es decir, toda colección tiene una idea. ¿Y cómo sabemos si el concepto es el acertado? Haciéndonos la pregunta de si puedo resumir mi colección en una única frase. Si yo soy capaz de resumir mi colección en una frase, pues ahí estaría el concepto de este proyecto artístico.
Además deberíamos aportar un mood board, que es un documento a través de imágenes, ¿no? De imágenes de referencia, de inspiración, ya puede ser arquitectura, pueden ser diseños, tejidos, referencias de arte, obras de arte, etcétera. El proyecto artístico evidentemente debe de recoger todos los looks de nuestra colección. No siempre por poner más es mejor, sino seleccionarlo bien y todo bien, con mucho criterio. Y por supuesto, por último, la propuesta de cómo queremos que sea, que va a ser ese desfile. El tipo de modelos que necesitamos, el maquillaje que vamos a necesitar, la peluquería, la música que mejor funciona, la actitud de los modelos, etcétera, etcétera. El lookbook debe de recoger las fichas técnicas, el line-up, que es el orden de salida de los modelos, los cambios rápidos que se van a producir dentro del desfile y cómo va a ser la apertura y ese cierre. Además, esto es muy importante, que nosotros siempre, toda la organización del evento siempre pide, es una buena biografía de la marca, con toda su trayectoria, y una nota de prensa específica de qué trata esa colección. A la hora de comunicar es muy importante tener esto claro y bien recogido. Otro de los aspectos muy importantes, que suele ser uno de los errores más frecuentes, es pensar que el desfile empieza el día del evento. La realidad es que empieza muchos meses antes y las marcas deben de planificar con mucho tiempo el desarrollo de su colección, cómo la vamos a producir, si vamos a hacer un shooting para la hora de llegar al evento, vamos a tener una campaña en medios, vídeos promocionales y todo este tipo de material debemos de planificarlo con muchos meses de antelación, porque eso repercute luego en que la organización recibe el material pues tarde, luego hay muchos errores técnicos, el formato no se ajusta y entonces eso ya va retrasando todo el proyecto. Una vez ya llegamos al evento, sin duda uno de los momentos más importantes es el fitting y la coordinación en el backstage. El fitting, para ustedes no sé si saben lo que es, consiste en llevar la colección al backstage y probar cada prenda a cada modelo y comprobar que está todo bien, hacer los últimos ajustes y ordenar el desfile por orden y por salida y presentárselo a la organización. Parece una cosa que es como muy sencilla, pero en realidad es lo más complicado. En el backstage, pues, por supuesto, también es importante estar bien organizados, que los looks estén completos, que tengamos el calzado, los complementos, que nos ha pasado hace poco que una firma llegó sin zapatos y tuvimos que buscar todos los zapatos. Parece una tontería, pero son cosas que pasan. El etiquetado. Es importante también, la organización siempre envía a la firma los composites de los modelos con las tallas, las fotos, para que ellos tengan pues, las medidas, el número de pie que lleva. Es importante que la firma imprima ese documento con la foto para poder etiquetar todo bien. La organización muchas veces tenemos copia de esos composites, pero si tuviésemos que imprimir, yo es que soy muy ecologista, no me gusta terminar eventos y acabar con una tonga de fotos así que luego no utilicé. Entonces yo siempre recalco, recuerden llevar sus composites. Son tonterías, pero es importante, ¿no? También a la hora de la organización. Luego también pues hay que tener en cuenta que no dejar nada para la improvisación. Casi todos tienen experiencia en acudir a un desfile y a un evento de moda, y cuanto más atado llevemos todo, mejor va a salir. Por último, uno de los aspectos también muy importantes es la relación que vamos a mantener con la organización. La dirección artística y la producción esperan 3 cosas de la marca: la profesionalidad, como dijimos antes, la flexibilidad y el trabajo en equipo. Es importante cumplir los plazos, entregar la información solicitada de forma ordenada. Algo que a mí me llama la atención, que hay muchas firmas que sí lo hacen y otras marcas no lo hacen, es, por ejemplo, si yo envío el archivo de la música de mi desfile, pues yo, por ejemplo, imagínate, yo tengo una marca de moda que se llama Daniel Pajes, lo normal sería que el archivo se llame Música Desfile Daniel Pajes, porque a veces envían
música desfile Tenerife 2026, claro, entonces ya hay que, a ver, que para eso también está la producción y la organización, para recibir los archivos, renombrar, ordenar todo por carpeta, pero si a nosotros nos llega todo ordenado y todo bien, es más fácil, y eso demuestra la capacidad de la empresa y de la marca y del diseñador de organización y su profesionalidad también. Es importante también la flexibilidad, entender que existen limitaciones, ¿no? Cualquier evento tiene sus limitaciones. A veces encontramos ciertas exigencias que, no, pues que a nosotros nos gustaría dar todo por nuestra parte, pero todas las producciones pues tienen limitaciones técnicas y de producción. Y el trabajo en equipo, siempre hay que trabajar en equipo, tanto ellos como nosotros. Y bueno, como conclusión, yo tengo una frase de cierre que la tengo guardada, siempre la utilizo, que la moda no solo se diseña, sino que se construye, se organiza y se comunica. Tras la intervención de Daniel Pagés, es el momento de la prevención de riesgos laborales. Toma la palabra Dionisio Lorenzo, que es director territorial del Grupo Isonor Canarias. Buenas tardes, gracias Juan Carlos por la presentación. Bueno, primero agradecer a FEMETE que nos den la oportunidad pues, al grupo pues, para poder un poco asistir a cualquier ámbito de lo que es la prevención en este caso, en el sector de la moda, que es tan interesante y bueno, tenemos cosas que decir, ¿no? Seguramente hay mucha gente que se piensa que detrás de la moda no hay riesgos, es una cuestión de una actividad inocua, o piensa solo en que la moda es pues, algo textil, algo de pasarela, etc., ¿no? Y la verdad que detrás del mundo de lo que es la moda existen muchas actividades económicas, de las cuales hay personas detrás, y esas personas desarrollan muchas actividades, las cuales más que necesitan, se requieren unas determinadas actuaciones. Está legislado. Tenemos una ley de prevención de riesgos laborales que se ven influenciadas por ello, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de moda, pues los profesionales de la prevención, ahora cuando escuchamos a Daniel, pues hablaba de sonido, hablaba de iluminación, hablaba de montaje, hay que hablar de logística, hay que hablar de patronaje, hay que hablar de confección, hay que hablar de industria. Bueno, con todo eso, pues todas estas actividades que reúnen lo que es el sector de la moda, pues al final también están influenciadas por esa ley de prevención de riesgos laborales. ¿Cuál es el factor común? Pues la gestión preventiva. Todas tienen que tener pues, una información, una identificación de los riesgos a los cuales están sometidos. Tienen que tener una formación y una información específica de cada cuestión, ¿no? No es lo mismo los riesgos a los que están expuestos, por ejemplo, pues el almacenaje, pues hay una cantidad de riesgos de lesiones dorsolumbares por manipular pues, peso de una manera inadecuada, o por ejemplo en la industria por el tema de lo que son los productos químicos, inhalaciones, exposiciones a determinadas sustancias. Todo eso está regulado, todas esas sustancias que se pueden manipular tienen que estar legisladas, tienen que estar con unos códigos y unas etiquetas con todo lo que es la ficha técnica de productos, etc. Hay una normativa detrás bastante amplia. Claro, hablamos de riesgos específicos por cada una de las acciones y por cada una de las actividades que componen pues, todo ese sector, ¿no? Toda esa cadena de valor que aportan. Al final vemos una pasarela, vemos pues un show muy interesante de ver, pero para llegar ahí, como decía antes Daniel, ha tenido que pasar pues, numerosas actividades, ¿no? Entonces, por conclusión y por aportar algo interesante también pues, a todos los profesionales que se dedican pues, a la moda, a nivel empresarial, el que dirigen, ya tengan trabajadores o no, ¿vale? El ámbito de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales va pues, para aquellos empresarios, aquellos autónomos con trabajadores, que tengan trabajadores por cuenta ajena, como sin trabajadores, es decir, que sean simplemente autónomos profesionales, ¿vale? El ámbito, el objeto de la propia ley lo dice, ¿no? Sin menoscabo de todo lo que son las obligaciones en materia de seguridad y salud, deben tener observación de cumplimiento, ¿vale? ¿Y por qué? Porque muchas veces
pensamos que la actividad preventiva la realizamos desde el punto de vista individual. Yo hago mi trabajo, esto no tiene ninguna trascendencia, y aun teniendo una actividad inocua, o sea, que básicamente carencia de peligro, de manera aislada, cuando entre dentro de un ecosistema de empresas, a la suma puede generar a lo mejor una situación nueva que desencadene en un riesgo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, pues, el personal que monta los escenarios, pues la electricidad con la iluminación, con los productos cosméticos inflamables, ¿vale? Bueno, pues todo eso, a lo mejor de manera aislada, pues tienen unos riesgos, y de manera conjunta estamos hablando ya de otras cuestiones. Se generan nuevos riesgos. Entonces, ahí aparece lo que es lo que se conoce como coordinación de actividades empresariales, ¿vale? Entonces, cuando confluyen varias empresas de una manera simultánea, tienen el deber de la coordinación. Antes hablaba Daniel, pues bueno, pues de que tiene que haber una coordinación, tiene que haber, pues en este caso también, la manera preventiva también. Es importantísimo que el empresario asimile dentro de su propio sistema de gestión empresarial la prevención como algo de serie, no como algo que entorpece, como una dificultad más. Es una cuestión que está presente y que debe estar presente por responsabilidad empresarial, pero también porque estamos hablando de personas y bueno, tenemos que contribuir, además que está regulado. Todo esto está regulado y está vigilado, como toda norma, tiene una sanción en caso de cumplimiento, ¿no? La autoridad laboral, pues evidentemente no deja fuera pues, a todas estas empresas, sea el sector que sea, estamos hablando de, en este caso de moda, pero todas las empresas que participan, no solo su objeto principal es la moda, participan dentro de un proceso que hacen posible pues, el producto final, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente va por ahí. El tema de la prevención de riesgos laborales no está exento, ¿vale? En este sector, como en ningún otro. Como factor común, tienen que tener una evaluación de riesgo de toda esa actividad, una formación y una información para esos trabajadores, una vigilancia de la salud, en determinados casos es obligatorio, pasar reconocimientos médicos, determinadas actividades. Y bueno, todo ese elemento común hace que bueno, ese entorno trabaje también pues, dentro de lo que es el resultado final. Quizás también, como menos importante, pero sí es verdad que también viste mucho, es la profesionalidad que también aporta el empresario que vigile todas las normas de seguridad, porque eso también da seriedad y da cuerpo pues también en la parte que le corresponde evidentemente pues para el producto que esté sacando, ¿no? El contemplar pues toda esa organización y cumpliendo con la normativa es símbolo de seriedad y de una empresa comprometida. Muchas gracias, Dionisio. Lorenzo, es el momento de hablar de protección de datos. Toma la palabra Elizabeth López, consultora de LOTDAT del grupo Isonor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, agradecer a FEMETE por invitarnos a participar en esta jornada dirigida a empresas y profesionales del sector de la moda, la artesanía en Tenerife. Yo les voy a hablar de la protección de datos, pero les quiero hablar desde una perspectiva que sea práctica y cercana al día a día del sector. Primero, saber qué es la protección de datos, ¿no? Al final, la protección de datos se encarga de tratar, de que las empresas traten la información de una manera legal, que sea segura y sea transparente con la información de los datos de los clientes. Cuando una marca gestiona un pedido online, hace alguna venta por WhatsApp, coge alguna talla para hacer una prenda personalizada, como en este caso los diseñadores en el sector de la moda, envían una newsletter, envían correos electrónicos, todas esas empresas están tratando datos. Entonces, ¿qué empresas están obligadas a la protección de datos? Pues realmente no solo las grandes empresas, sino también diseñadores, talleres, marcas emergentes y comercios y profesionales que traten datos de clientes, colaboradores, proveedores, incluso desde que tengan seguidores en redes sociales. Entonces, la sesión de hoy quiero identificar bien qué datos hay que tratar, para qué se utilizan esos datos
¿Qué riesgos pueden existir en el sector? Que ya como hablaba antes también Daniel, cogen tallas, fotografías, algunas las llevan impresos, otros los tienen en dispositivos, entonces es muy, muy importante cuidar esta información, sobre todo porque garantiza la profesionalidad en el sector, ¿no? Entonces no quiero que se vea la protección de datos como una carga para las empresas realmente, sino más bien que lo vean como una garantía, por así decirlo, para cuidar la imagen de marca, también dar mucha transparencia y confianza a los clientes, que es importante, y sobre todo gestionar el negocio de una manera mucho más profesional. Bueno, comenzamos con las obligaciones básicas que deben conocer. Uno de ellos es lo que comentaba, saber qué tipos de datos tratamos. La empresa debe hacerse esa pregunta y decir, ¿qué datos trato? Pues si son datos de clientes, incluso datos de los propios empleados también, tipo pues nóminas, bajas, la prevención, al final es documentación que se tiene, datos de clientes, de colaboraciones, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo segundo es tener una buena base legal, es decir, hay que tener un consentimiento, un interés legítimo entre las partes, contratos, eso es muy importante que esté reflejado, que también comentaba Daniel que eso hay que tener todos muy claro la documentación presente, ¿no? Tercero, que esté la información muy clara, es decir, políticas de privacidad, las cookies, correos, los textos que se ponen en correos, las cláusulas que pueden haber en los contratos, es muy importante. Otra de las cosas también es no guardar por mucho tiempo la información. En el sector de la moda al final, pues eso, guardamos imágenes, guardamos datos, tallas, medidas de los modelos, de asistentes, y es muy importante no conservarlo salvo que sea estrictamente necesario. Otra de las cosas importantes es proteger la información, es decir, tienen que estar los dispositivos que tengan acceso a datos muy controlados, sobre todo controlar quién accede a esos datos, realizar copias de seguridad, es muy importante también, contraseñas seguras, todo esto engloba lo que es el proteger la información, ¿no? Otra de las cosas más importantes y hay que tener en cuenta es controlar a los proveedores, es decir, deben garantizar que cumplan y garanticen los datos que van a tratar y que tengan contratos adecuados al uso de esos datos, ¿no? Esto un poco con el tema de dejando a un lado ya las obligaciones. Otra de las cosas que hay que comentar son los riesgos o los errores que suelen cometer las empresas en este caso, y es copiar políticas de privacidad de otras webs, tener banners de cookies que no se puedan configurar o no se puedan rechazar, publicar, que esto es también muy importante, sobre todo en el sector que está al final pura imagen, ¿no? Y las publicaciones de imágenes y vídeos en redes sociales sin consentimiento es muy grave, o sea, es muy importante tener el consentimiento, ¿vale?, para poder hacerlo. Otra de las cosas es hacer grupos de WhatsApp con teléfonos de clientes, intentarlo hacerlo. Así como, repito, el control de lo que son los contratos con proveedores. Estos son unos de los errores así más frecuentes. Y bueno, desde Grupo Isonor, nosotros somos una consultora 360 desde 1997, estamos consolidados ya a nivel internacional y nos encargamos, como comentó Dionisio, no solo de la prevención, de la protección de datos, sino todo lo que son los servicios en materia de cumplimiento normativo y desarrollo empresarial. Y dentro de la protección de datos, ¿qué podemos ofrecer a las empresas? Pues adaptación y mantenimiento de protección de datos y seguridad de la información. Asesoramos, sobre todo, en consultas que puedan tener, incidencias, brechas de seguridad, sobre todo los derechos de los usuarios, es muy importante también. También revisamos lo que son las web, las cookies, los textos, las cláusulas, sobre todo textos que se puedan poner en los contratos, en los correos electrónicos, en los WhatsApp, también lo hacemos, gestionamos redes sociales.
Damos formación también específica en materia de protección de datos para todo el personal del equipo y redacción de cláusulas, políticas de privacidad y los contratos también con proveedores. Así que bueno, esta es la parte de protección de datos. Para cualquier consulta que tengan adicional, les invito a que nos puedan hacer la consulta sin ningún tipo de compromiso. Estaremos encantados de asesorarles en el correo de info@grupoisonor.es. Muchas gracias. Bueno, damos ya por finalizado esta jornada donde hemos hablado de proyectos artísticos, prevención de riesgos y protección de datos. Todo ello a través del servicio de apoyo técnico especializado a empresas y profesionales artesanos del sector de la moda de Tenerife, dentro del proyecto Cualifícate 2025, subvencionado por MEDI, FEDECAN del Gobierno de Canarias y Fundación FIFEDE del Cabildo de Tenerife. Nada más, recuerda, artesanía que inspira, moda que triunfa, impulsamos tu talento, tu negocio, tu futuro. Muchas gracias.